que si yo tengo aquí una tubería acá y otra tubería acá, que cambia de sección, qué sé yo, aquí en esta sección 1, y esta sería la sección 2, el flujo de fluido que va por esa tubería dice que es la misma en la sección 1 y la misma en la sección 2, ¿ya? Entonces dice, por lo anterior se puede expresar en términos de rapidez de flujo de masa. Hemos visto que la masa es igual a... Hemos visto que la masa, fíjense, la rapidez de flujo de masa es igual a ρ por el caudal. Y ese mismo ρ por el área por la velocidad, ¿no? Entonces aquí vamos a tener M1, ¿no? Aquí vamos a tener el M1 y acá va a tener el M2, que sería la rapidez de flujo de masa, ¿ya? Entonces vamos a ver que la masa es igual a ρ por el caudal. Masa es igual a ρ por la velocidad por el área, ¿no? Entonces vamos a ver que la rapidez de flujo de masa que pasa por la sección 1 es igual a la rapidez de flujo de masa que pasa por la sección 2. Entonces en esa forma nosotros estamos expresando la ley de continuidad, ¿ya? Bien, entonces fíjense como cuando yo tengo aquí en esta sección 1 y en esta sección 2, voy a tener que aquí voy a tener ρ1 por la masa 1, por el área 1, por la velocidad 1. ρ2 por la masa 2 por la velocidad 2. Perdón. Entonces, como el contenido no cambia, o sea, es el mismo ρ, por eso es que estos ρ se me van y me queda que el área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2. O lo que es lo mismo, el caudal en 1 va a ser exactamente igual al caudal en 2, ¿ya? Es decir, esta ecuación de continuidad es aplicada al líquido y establece que para un fluido estable la rapidez de flujo de volumen es el mismo en cualquier sección, ¿ya? Eso hemos visto un poquito en la anterior clase. Ya la pregunté mal. Perdón. Bien. Entonces, vamos a hacer un problemita, porque luego nos queda hacer la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que es el principio de conservación de la energía mediante la ecuación de Bernoulli. Es fácil. Bien. Ya. En los ejemplos que nosotros vamos a ver, vamos a tener la ecuación de Bernoulli y la ecuación de Euler, que viene a ser exactamente la misma, ¿ya? Aquí vamos a tener un diferencial de la masa. Entonces, aquí decimos, en un problema de flujo en conductos, toma en cuenta la energía del sistema. En física aprendimos que la energía no se puede ser creada ni destruida, sino que puede ser transformada de un tipo a otra. Entonces, la energía es la misma. Este es el enunciado de la ley de la conservación de la energía. Cuando se analizan problemas de flujos en conductos, existen 3 formas de energía que siempre se tiene que tomar en consideración. Tome un elemento de fluido como el que se muestra aquí.
Aquí vamos a tomar un pequeño elemento del fluido. ¿Ya? Y tomo un elemento de fluido como el que se muestra en la figura adjunta. Puede estar localizado a una cierta elevación Z. Importante que nosotros tengamos aquí un eje de referencia. ¿Ya? Tenemos que plantearnos siempre ese eje de referencia. Entonces, vamos a ver, hay tres tipos de energía. La energía potencial, la energía cinética, porque nosotros vamos a ver, vamos a ver de que hay un movimiento y la energía cinética igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y, por supuesto, hay una diferencia de presiones, ¿ya? Si este tubo aquí, yo voy a considerar aquí. Si nosotros tomamos este elemento cualquiera, vamos a ver que va a circular a una profundidad Z, ¿ya? Con referencia al eje de referencia, con referencia a ese eje. Entonces, bueno, aquí Z1 va a ser igual a Z2. Si este es 1, esto es 2. Aquí vamos a tener la velocidad 1, el área 1, ρ1, presión 1. Aquí vamos a tener ρ2, velocidad 2, área 2, presión 2. Pero los ρ hemos visto que son iguales, ¿no? Porque no hay variación de ese líquido. ¿Ya? Entonces, lo que sí va a ser una variación de la velocidad, del área, de la presión y por supuesto de esta profundidad Z. ¿Ya? Vamos a ver por el principio de la conservación de la energía, que la energía 1 y 2 son iguales. Entonces, vamos a ver una forma de energía debida a la presión, debida a la profundidad y debida a la velocidad, que sería la energía cinética. Bien, entonces fíjense, si nosotros tenemos ahí, vamos a tener una energía potencial y es debida a su elevación. Entonces, fíjense, la energía potencial que nosotros vamos a ver siempre es mg por h. Pero sabemos que mg es el peso. Entonces, la energía potencial directamente me va a dar peso por Z. ¿Cierto? Tenemos la energía cinética. La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es W sobre G. Entonces, la energía cinética viene a ser 1/2 de W sobre G por la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a tener energía cinética. Energía potencial es W por Z. La energía cinética, yo prefiero tomarla así, va a ser W por velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? Y vamos a tener una tercera energía, que es la energía de flujo, en ocasiones conocida como energía de presión. ¿Ya? Energía de presión o trabajo de flujo está presentado por la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento de fluido a través de una cierta sección o a través de una tubería. Eso debido a la presión. La energía de flujo se abrevia, flow energy, ¿ya? Y se calcula a partir del trabajo. Fuerza por la longitud. Entonces vamos a ver que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces esa energía de fluido debido a la presión va a ser esa energía, de acuerdo al trabajo, le vamos a poner, ya es igual a la presión por el área. ¿Ya? Entonces vamos a ver esas tres tipos de energía. ¿Ya? Pero vamos a ver que este trabajo, presión por el área,
Ahora todo esto. Vamos a ver que B volumen es igual al área por la longitud. Por lo tanto, el trabajo va a ser presión por volumen. Y nosotros vamos a ver que gamma es igual a W sobre volumen. Volumen va a ser el peso sobre gamma. Entonces, esa fuerza, esa energía debido al trabajo es presión por el trabajo sobre gamma. Entonces, vamos a tener una energía potencial, que yo le voy a poner aquí, que acá la tenemos, que va a ser W por Z. La energía cinética, que va a ser W por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Y la energía debida al trabajo va a ser igual a P por W sobre gamma. ¿Ya? Entonces, esos 3 tipos de energía son las que yo voy a trabajar. Y nosotros vamos a considerar, dice, la cantidad total de energía está dada en estas 3 formas, que viene a ser la energía, sería la suma de esos 3, W por Z más W por B cuadrado sobre 2G más la presión por W sobre gamma. ¿Sí? Entonces, en una sección cualquiera de la tubería, nosotros vamos a estar viendo esas 3 energías, ¿cierto? Bien, entonces, fíjense, aquí hay algo importante y es prácticamente el remate de lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Aquí tengo, vamos a hacerlo con otro color. Acá tenemos la sección 1, un elemento cualquiera, y aquí vamos a tener la sección 2. Y aquí vamos a tener la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2. Entonces, si nosotros sumamos la energía en el punto 1, vamos a tener W. Bueno, es la misma masa W. W simplemente más W por Z1. Fíjense, aquí tengo un eje de referencia. Aquí vamos a decir que está a una altura Z1. Aquí está a una altura Z2. Entonces, la energía 1 va a ser W por Z1, que sería esta de acá. La energía cinética va a ser W por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G. La energía potencial sería la presión 1 por el peso sobre gamma. El gamma del fluido es el mismo en toda la tubería. Energía 1 va a ser igual a energía 2. Entonces, aquí en la energía 2 me va a cambiar, voy a tener el mismo peso, ¿ya? Porque el fluido es el mismo, ¿ya? Lo único que ahí cambia de sección por el Z2, fíjense, aquí estamos Z2 con el haciendo referencia al eje, más peso, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, más la presión en este punto, sabemos que la presión es diferente aquí y acá, en 1 y en 2, por W sobre gamma. Entonces, como todas las ecuaciones tienen W, entonces
Nosotros vamos a resumir esa ecuación de la energía y vamos a tener que la energía 1 es igual a la energía 2. ¿Ya? Energía 1 es igual a la energía 2. Por lo tanto, voy a tener Z1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más la presión 1 sobre gamma. Es igual a Z2 más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G más la presión 2 sobre gamma. Y esta de ahí es realmente parece que está mal esta. La borró totalmente. Bueno, de nuevo, ¿ya? Entonces vamos a tener la energía 1 va a ser igual a la energía 2 con referencia a este eje. Aquí tenemos Z1, aquí tenemos Z2. Entonces vamos a tener la energía cinética V1 al cuadrado sobre 2G, la altura Z1 más la presión 1 sobre gamma. Eso debe ser igual a la velocidad 2 sobre 2G más Z2 más la presión 2 sobre gamma. Y entonces, ese sería el principio de la ley de conservación de la energía. La energía en la sección 1 debe ser igual a la energía en la sección 2. Como vemos, vamos a ver aquí, esta es una energía cinética. Esta sería en una energía potencial y esta sería más una energía debida al trabajo, debida a la presión. Hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero. Sí, espérense, se borró la pantalla, ¿no? ¿O no? ¿O siguen viendo? ¿Se ve? Se ve, es que se apagó mi computadora. Ya un ratito, ya que se me apagó la computadora, con la cual dividir una expresión de la energía entre el peso de un elemento de fluido. Por eso es que todo lo hemos dividido entre el peso y se me fue el peso, ¿cierto? Las unidades de cada término pueden ser dadas en Newton por metro, ¿ya? En el sistema internacional y libras-pies por libra en el sistema británico. Pero la unidad de peso es el Newton o la libra. Puede cancelarse dejando solamente una unidad de metro. ¿Qué quiere decir? Que en esta ecuación de aquí voy a tener metro debido a la presión, ¿ya? Esto es metro, metro, metro. Todas son unidades de metro. Es decir, tengo, tengo alturas de presiones, alturas reales y alturas debido a la velocidad, ¿ya? Eso quiere decir. Dice, por tanto, los términos de la ecuación de Bernoulli se conocen a menudo como cabezas, refiriéndose a una altura por encima de un nivel de referencia. El término P sobre gamma se conoce como cabeza de presión. A Z se le conoce como cabeza de elevación y al término B cuadrado sobre 2G se le conoce como cabeza de velocidad o metros de velocidad, ¿ya? También llamados metros de velocidad. La suma de las tres se conoce como cabeza total. Observe que debido a la suposición de que no se pierde o se agrega energía, la cabeza total a un nivel constante, por consiguiente la altura relativa de cada término varía según lo establecido en la ecuación de Bernoulli. Aquí este gráfico es súper importante, jóvenes. No me gusta esto.
Si nosotros vemos ahí, hola, hola. No se ve nada. No se ve la pantalla, ingeniera. Ya. Vamos a ver. Compartir. Se me fue la pantalla de nuevo acá. Ya. Ahora se ve, ¿no? Bien. Sí. Ya, es importante aquí. Importantísimo es eso de ahí. ¿Ya? Aquí, como ustedes ven, aquí abajito yo tengo un eje de referencia. Aquí, de aquí hasta aquí yo tengo una profundidad Z1 y aquí tengo otra profundidad Z2 en el punto 2. Y voy a decir que la energía total en el punto 1 va a ser igual a la energía 2 en el punto 2. Fíjense que aquí tengo una cabeza total que se iguala. ¿Por qué? Porque la energía, la sumatoria de energía aquí es igual a la sumatoria de energía acá. Mucho va a depender de la sección. Fíjense, en este punto la presión es diferente, ¿cierto? Es diferente a esta presión de acá, ¿sí o no? ¿Hay presiones diferentes ahí? En el punto 1 y en el punto 2 hay presiones diferentes. ¿Aló, aló? Hay presiones diferentes. Hay presiones diferentes porque la presión depende de la profundidad, ¿cierto? Y entonces tenemos mayor profundidad. Bien, si usted está haciendo circular un líquido por una sección, fíjense que cuando nosotros tenemos que esa altura de presión va a ser velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Entonces, vamos a ver de que también las velocidades dependen de quién dependen las velocidades. ¿De quién depende la velocidad? De la sección, pues, ¿no? Fíjense el caudal 1 es igual al caudal 2 y caudal 1 es igual al caudal 2. Y el caudal 1 dice va a ser el área 1 por la velocidad 1 y el área 2 por la velocidad 2. Entonces, fíjense, tanto en el punto 1 como en el punto 2, vamos a ver que las velocidades van a estar directamente proporcionales al área de la sección. Por lo tanto, aquí la velocidad 1 y la velocidad A son diferentes porque tenemos secciones diferentes, el área son diferentes, área 1 aquí es diferente de área 2, por lo tanto la velocidad 1 también es diferente a la velocidad 2, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí vamos a sumar una cabeza que es debida a la presión por gamma. Aquí nuevamente vamos a tener mayor presión por presión 2 sobre gamma, que es la cabeza debida a la presión. Y vamos a ver que cuando el tubo es demasiado angosto, voy a tener mayores velocidades aquí. Entonces, fíjense, aquí esta altura es altura de velocidad y esta de acá también es altura de velocidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a sumar los tres en la sección 1 y los que vamos a igualar a las tres cabezas en la sección 2. Y esa viene a establecerse la ley de conservación de la energía, y a esta ecuación se le llama ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esa ecuación de Bernoulli. Dice en la figura adjunta, usted verá que la cabeza de velocidad en la sección 2 será menor que en la sección 1, ¿no? Entonces aquí viene el principio de conservación de la energía
y aquí justamente viene a mostrarme que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. ¿Ya? Entonces, ese caudal 1 es igual al caudal 2, lo hemos visto como la ley de continuidad, ¿no? Entonces, esta ley de continuidad, que sería el caudal 1 igual al caudal 2, ¿ya? Lo podemos trabajar juntamente con la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli es, en resumen, sería esta de aquí. ¿Ya? Que yo sumo los tres tipos de energía. Energía debida a la presión, energía debida a la profundidad y energía debida a la velocidad. ¿Ya? Esa sería la ley de Bernoulli, ecuación de Bernoulli. La hemos interpretado como cabezas de presión, pero aquí hay algo importante. Dice, aunque la ecuación de Bernoulli es aplicable a gran cantidad de problemas prácticos, existen ciertas limitaciones que deben tenerse en cuenta con el fin de aplicar la ecuación de manera correcta. Entre estas limitaciones se tiene lo siguiente. Es válida para flujos incompresibles. ¿Cuáles son los flujos incompresibles, jóvenes? ¿Cuáles son los flujos incompresibles? Agua, aceite, los líquidos, ¿cierto? Puesto que el peso específico del fluido se toma como el mismo en las dos secciones de interés, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos qué es un flujo incompresible para poder tomar la ecuación de Bernoulli. Dice, no pueden haber dispositivos mecánicos entre las dos secciones de interés que pudieran agregar o eliminar energía del sistema, ya que la ecuación establece que la energía total del fluido es constante. ¿Ya? Fíjense, si yo aquí, por ejemplo, tengo aquí mi tanquecito, mi tanque cisterna, y yo quiero elevar a este tanquecito de arriba. Fíjense, yo tendría que tomar aquí en cuenta un Z1, acá un Z2. ¿No? Estoy tratando de elevar esta agua a mi edificio ahí arriba. Entonces, ya yo tengo que la presión aquí es diferente a la presión acá. Pero ¿cómo vamos a hacer para elevar el agua hasta arriba? Porque no va a caer, vamos a hacer en este sentido, ¿no? Porque si no hay, si estamos viniendo al sentido contrario, no necesito ningún dispositivo externo. Eso fluye por gravedad. Y entonces yo puedo decir la energía 1 es igual a la energía 2, que es una constante. Pero si yo me voy en este sentido de abajo hacia arriba, yo tengo que poner aquí una bomba, ¿cierto? Y entonces esa bomba ya me está distorsionando la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque me está añadiendo energía. Una energía de la bomba que me permite impulsar el líquido hasta el tanque de arriba, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí una bomba, aquí tengo, por ejemplo, un motor que me va a añadir energía o me va a quitar energía, entonces yo voy a ver otro tipo de ecuación que se llama ¿cómo se llama la otra ley? Ya lo vamos a ver, ya me olvidé el nombre, ¿ya? Pero sin embargo, la ecuación de Bernoulli no puedo yo agregar porque aquí hay una bomba y aquí hay un motor. Uno que me añade energía y otro que me quita energía. Entonces, dice que no puede haber dispositivo mecánico a lo largo de las dos secciones. No puede haber transferencia de calor de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces,
En esos casos, yo puedo aplicar la ley de Bernoulli o la ecuación de Bernoulli o la ecuación de continuidad. Y cuando yo añado una bomba, un motor acá, ya voy a tener que tomarlo en cuenta. Además, hay algo muy importante, que no estamos considerando, las pérdidas. Vamos a ver que debido al contacto que hay entre el flujo y entre el fluido y la cañería, hay una pérdida, ¿ya? Que se llama HF, ¿ya? Después hay varias clases de pérdida y dependiendo de la largura también, si tiene un codo, si tiene una T, a la longitud también, mientras más larga es la cañería, estoy perdiendo energía, ¿ya? Entonces, vamos a ver otro tipo de ecuaciones en la próxima clase, que es justamente esas completas, donde yo estoy considerando las pérdidas de la energía también, ¿ya? Añado y pierdo energía, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces, mientras tanto, vamos a considerar la ecuación de Bernoulli o la ecuación de Euler, que viene a ser la misma, ¿ya? Siempre y cuando no haya aumento ni disminución de energía por algún dispositivo mecánico. ¿Queda entendido? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ingeniera. Ya. Vamos a hacer unos problemitas, a ver. Vamos a dejar de compartir esto. Ya dejamos de compartir. Vamos a hacer ahora bien. Yo tengo que me dice el agua fluye. Ahora es 30 o 29. 30 creo que es ahora ya, ¿no? Sí, 30. Dice, el agua fluye a 1,20 metros sobre segundo en un conducto de 150 milímetros de diámetro. Calcule la velocidad de flujo en un conducto de 300 milímetros de diámetro, que está conectado al anterior. Entonces aquí voy a tener una tubería que tiene
un diámetro igual a 150 milímetros, pero luego se ensancha. Aquí, por ejemplo, se le pone una, ¿cómo se llama esto? Se le acopla y esta tubería tiene un diámetro igual a 300 milímetros. ¿Ya? Dice que en este conducto, yo le pongo 1, aquí 2. La velocidad en 1 es 1,2 metros sobre segundo. Tenemos un diámetro que es, en metros sería 0,15, ¿no? 0,15 metros. Acá voy a tener una velocidad 2 que no conozco, pero tengo un diámetro de 0,03 metros. Esto es 0,3, ¿no? Dividido entre 1000 tengo que dividir, pues, ¿no? ¿Cierto? 1000 milímetros tiene 1 metro. 100 centímetros tiene 1 metro, ¿no ve? 10 decímetros tiene 1 metro. Entonces divido entre 1000. Si divido entre 1000 sería 0,3 unidades. 0,3 está bien, ¿no ve? Sí, está bien. Bien, entonces, por la ley de continuidad, yo voy a tener que el caudal en la sección 1 es igual a la caudal en la sección 2. ¿Y el caudal a qué va a ser igual? ¿A qué igual caudal? A la sección por la velocidad. Velocidad 1 por el área 1. Y el caudal acá sería velocidad 2 por el área 2. Entonces yo aquí tengo 1,20 por pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, que sería el área. Va a ser igual a la velocidad 2 por pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. Velocidad 1. Entonces esto se me va con esto, perdón, esto se me va con esto. Y voy a tener que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2, esto elevado al cuadrado. Velocidad 1 va a ser de 1,20. El diámetro 1 va a ser 0,15. O si quieren lo podemos dejar aquí como 150 y acá como 300 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad? Si ustedes quieren lo pueden dejar porque milímetro con milímetro se va, ¿no ven? Esto sería 1 sobre 20 dividido entre 4, ¿no? Bien. ¿Cuánto sería? 0,3 me sale metros sobre segundo. 0,30 Sí, metros sobre segundo. Esto es aplicando la ley de continuidad, ¿cierto? Bien, eso es lo que me pedía. Ahora, si yo tengo aquí un conducto, ahora vamos a dibujar número 2. Vamos a tener aquí un conducto. Aquí le ponemos una T. Que me va a
permitir sacar aquí hago un cambio de tubería y aquí me va a permitir reducir de esta forma. Aquí, por ejemplo, también tiene su abrazadera. Aquí también para hacer la reducción. ¿Ya? Entonces, esta es una T de reducción. Ya, la dirección del flujo es esta. Aquí voy a tener un diámetro de 150 milímetros. Aquí voy a tener un diámetro de 100 milímetros. Y aquí voy a tener un diámetro de 50 milímetros. ¿Ya? Fíjense, este flujo, este caudal que va yendo hacia ese lado, va a diversificarse aquí y una parte va a venir por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que ese flujo se va a dividir en dos. Aquí tengo un diámetro, aquí tengo el otro diámetro y aquí tengo el otro diámetro. ¿Cierto? Entonces, dice un conducto de 150 milímetros. Aquí lleva un caudal de 0,072 metros cúbicos sobre segundo de agua. ¿Ya? El conducto se ramifica en dos como se muestra en la figura. Si la velocidad en el conducto de 50 milímetros, aquí tenemos la velocidad, es de 12 metros sobre segundo. Me pregunta cuál es la velocidad acá. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a dar sección 1, sección 2, sección 3, ¿ya? Bien, aquí para hacer la ley de conservación de la, no de la energía, sino de continuidad, ¿ya? Vamos a ver que el caudal 1, aquí voy a tener un caudal 2, aquí voy a tener un caudal 3, ¿ya? Voy a decir que el caudal 1 va a ser igual a se distribuye en un caudal 2 y en un caudal 3, ¿ya? Porque el caudal viene siendo el mismo, pero ahí se va a ramificar dependiendo a lo que yo tenga ahí. Entonces vamos a tener caudales igual velocidad por el área. Entonces voy a tener velocidad 1 por el área 1 va a ser igual. Bueno, ya tengo el caudal 1, ¿no ven? Caudal 1 tengo. Entonces, pero el caudal 2 va a ser la velocidad 2 por el área 2 más, aquí tengo la velocidad 3 por el área 3, que sería el caudal 3. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación, nosotros, con esta ecuación, vamos a venir a trabajar.
Acá. Acá lo voy a traer. Bien, el caudal 1 vale 0,072 metros cúbicos sobre segundo. La velocidad 2, aquí no conozco, pero aquí voy a tener pi por diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4, que sería el área, más la velocidad 3, aquí tengo la velocidad 3, que sería 12, por pi por el diámetro 3 al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, fíjense, yo tengo 4 sobre pi por 0,072, estoy factorizando, es igual a velocidad 2, perdón, velocidad 2 por el diámetro 2. El diámetro 2 es 0,1 al cuadrado, más 12 por el diámetro 3, que sería este, sí que es 0,05 elevado al cuadrado. Bien, entonces yo tengo que la velocidad 2, 4 sobre pi por 0,072 menos 12 por 0,1 al cuadrado dividido entre 12 por, entre 0,1 al cuadrado, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto sería la velocidad 2? Por favor, si me lo calculan. Hola, hola. ¿Están calculando? Hola, hola. ¿Cuánto sería? Ingeniera. Sí, ¿cuánto sería? Hola, hola. A mí me salió 0.16. 6.16. A ver, vamos a ver el resultado. 6.16. Eso está bien. Para harina, aceite más no voy a comprar. Voy a hacer esa rebozada, no está brócoli. Brócoli no es brócoli. ¿Cómo se llama? Que no me gusta este aceite. Ese todo. Bien. A ver. Si yo tengo otro ejemplo acá. Estos problemas son realmente bonitos. Yo voy a tener aquí una tubería. Donde aquí va a cambiar de sección, va a tener un piquito. Y esta tubería de aquí, vamos a ver que es la misma. Y aquí voy a tener una presión, un manómetro en el punto A.
donde me dice que la presión en A vale 565 kilopascal. La dirección de flujo es esta. Me viene acá. Y aquí voy a tener un punto B. Es decir, como nosotros cuando tenemos un piquito ahí de la cañería, ¿no ven? Del grifo. Reducimos tal vez de 3/4 a media. Vamos a tener, esa sería la cañería B. Entonces, el diámetro de B vale 25 milímetros. El diámetro en A vale 70 milímetros. Y entre este punto y este punto hay una altura de 3,65 metros. Dice, calcule la rapidez de flujo de volumen del agua a 5 grados centígrados, que pasa por el sistema de la figura. Bien, fíjense como aquí ya hay una altura, ya no está horizontal. Aquí vamos a poner mi eje de referencia. Aquí vamos a aplicar tanto la ley de conservación de la energía como el principio de continuidad de la energía. ¿Ya? Entonces son las dos leyes. Y por supuesto aquí el agua, este líquido aquí sale. Está viendo a la superficie, ¿no? Va fluyendo y va saliendo. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión en B? ¿Cuánto va a ser la presión en el punto B? B está aquí, ¿no ven? ¿Cuánto es la presión si el agua está saliendo? Si el agua está sobre la superficie, ¿cuánto es la presión? Vamos, jóvenes. Cero. No lo escucho. La presión vale cero. La presión en ese punto vale 0. ¿Ya? Entonces, si está en la superficie o está saliendo o ya está tocando la atmósfera, entonces la presión en ese punto vale 0. Si yo tengo el eje de referencia, ¿cuánto vale Z de A acá? ¿Cuánto vale Z de A acá? Vale 0 metros. ¿Cuánto vale Z de B acá? Vale 3.65 metros, ¿cierto? Tenemos diámetro. Ahora, las velocidades, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en A y la velocidad en B? ¿Cuánto vale la velocidad en B, jóvenes? No sabemos, ¿no ven? ¿Cierto? Bien, entonces fíjense, aquí hay una velocidad en metros sobre segundo y aquí hay una velocidad. Entonces, lo primero que tenemos es, por el principio de continuidad, ¿ya?
aquí hay una continuidad. Voy a decir que caudal 1 en la sección 1 va a ser igual al caudal en la sección 2. Entonces vamos a tener que la velocidad 1 por el área 1 va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Entonces, pero ¿qué me pedía? La rapidez de flujo de volumen sería el caudal, ¿cierto? Eso es lo que realmente me pregunta. Y para obtener caudal, ya vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a tener que velocidad 1 es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. La velocidad 2 por pi por diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. Los pi se me van, 4 se me van. Y velocidad en A, acá no veo. Caudal en A y caudal en B, estaba tomando A y B. Velocidad en A, velocidad en B. Entonces, la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B por el diámetro en B sobre el diámetro en A elevado al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. El diámetro en B vale 25 milímetros y el diámetro en A vale 70 milímetros. ¿De acuerdo? 70 es, ¿no? Y 25. Bien. ¿Cuánto sería en función de la velocidad en B? 25 sobre 70, ¿cuánto sería? $0.36. 0.36 de la velocidad en B. Bien. Vamos a hacer la ecuación de Bernoulli. Vamos a decir presión en A sobre gamma más Z de A, más la ecuación de la energía a través de la velocidad al cuadrado sobre 2G es igual a la presión en B sobre gamma más Z sub B más la velocidad B cuadrado sobre 2G. La presión en B vale 0. Buen día. ¿Cómo anda? Ya enseguida termino mi café. El bebé. Estaba apuradita nomás. Ya. Un momentito, por favor. No. Yo solita no. Ya, espera un ratito. Fui a comprar, fue a la venta. Espera, ok. Ya, entonces el Z, perdón. Mira, disculpe una consulta, ¿no era al cuadrado lo que son los diámetros? Al cuadrado esto de aquí. Sí, ahí sale otro resultado. A ver, gracias. Sería 0.1275. 0.1275. O lo dejamos así. Lo reemplazamos después, ¿ya? Ya lo dejamos así. Para no estar cargando con varios decimales. ¿Ya? Bien, entonces sabemos que la presión en B es 0, ¿no ven? Sabemos que el Z de A también vale 0. Entonces, nosotros conocemos
¿Qué es lo que no conocemos? Esto conocemos. El gamma. El gamma es del agua. Ah, ya. El Z sub B conocemos. 2 veces la gravedad y B1 en función de B2 conocemos. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Presión en A sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado menos la velocidad en B al cuadrado sobre 2G es igual a Z sub B. Entonces, fíjense que aquí tenemos presión en A, que sería 565 kilonewton sobre metros cuadrados. Y la presión del gamma vamos a tener del agua 9,81 kilonewton metros cúbicos. Me da en metros. Menos Z sub B. El Z sub B vale 365 metros. Más. Aquí 2 veces 2 por 9,81 metros sobre segundo, que sería la gravedad. Y voy a tener velocidad sub B por 25,70. ¿Y qué tal si le ponemos para que salga más entero? Esto le vamos a poner 75 le vamos a poner aquí ya. Aquí, para que salga 35, perdón, acá le vamos a poner 35. En vez de 25 le vamos a poner 35. ¿Ya? Entonces esto sería B sub B cuarto, ¿no ven? Para no estar trabajando con tantos decimales, ¿sí o no? ¿Sí? Porque sería un medio, ¿no? Un medio sería un cuarto de B sub B, ¿ya? Entonces, esto sería B sub A. Entonces, para no estar escribiendo mucho, vamos a tener que el B sub A sería el B sub elevado al cuadrado menos B sub B elevado al cuadrado. Bien. Sería B sub B sobre 16 menos B sub B. Sería 16, 1 menos 16 menos 15 sobre 16 de B sub B. Al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a tener 565 dividido entre 9,81 menos 3,65 igual. Acá tenemos 15 sobre 16 de B sub B elevado al cuadrado. Entonces, B sub B sería la raíz. Ya, ustedes saquen ese valor como raíz ya. Entonces, ¿cuánto sería el valor de B sub B? Bien, ¿me están calculando?
Aló, aló, ¿cuánto vale el B sub B? A mí me salió 7,58, ingeniera. 7,59, ingeniero. Ya, 7,59 entonces. Metros sobre segundo. Bien, pero no me pedía la velocidad B sub B, me pedía el caudal. Caudal en B va a ser igual al caudal en A, y eso va a ser igual a velocidad en B por el área en B, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vamos a tener 7,59 por pi cuarto por el diámetro en B. Es 0,035 elevado al cuadrado. Para que me dé en metros cúbicos sobre segundo. Y por supuesto que podemos sacar también cuánto vale la velocidad en A. Fíjense, va a ser B sub B cuarto, que sería 7,59 dividido entre 4. Y vamos a demostrar que el caudal A también va a ser igual a 7,59 sobre 4 por pi cuarto. El diámetro en A vale 0,07 elevado al cuadrado. Bien, quiero que me saquen, este es el caudal en B, caudal en A, y debe salir lo mismo. El caudal en B, ingeniero, salió 0,007. 0,007, ¿ahí? A ver, verifiquemos el caudal en A. Sí, ingeniero, sale 0,007. Igual, 0,007 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Bien, entonces, como ustedes ven, se puede combinar tanto la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Calcule la rapidez de flujo de volumen, dice. Nuevamente. En la sección 2. Yo aquí voy a tener un tanquecito. ¿Ya? Donde aquí voy a tener mi nivel de líquido. Venimos así. Y aquí, debido a la topografía del terreno, yo voy a tener una elevación ahí. Aquí, bueno, lo dibujé igual. Y aquí me va botando agua. Justamente en esta sección vamos a tener que el diámetro es igual, en esta sección 2,
el diámetro sub 2 va a ser igual a 35 milímetros. La presión en 2 también va a ser 0 y va alargando con una velocidad que no conozco, ¿cierto? Entonces, el agua fluye de esta manera. Esta es la dirección de flujo. Ya. Aquí el diámetro, hay variación de diámetros también. Vamos a considerar aquí punto B aquí. En esta dirección que está el punto B. Y esto de aquí va a haber 1 metro. Y del punto B hasta la superficie del líquido va a haber 3 metros. ¿Sí? Aquí, este diámetro de aquí en A el diámetro en A vale 100 milímetros. Y aquí tenemos un DR que no es agua, de aceite, 0,85. Dice, vamos a hacer rapidez de flujo de volumen. También me permite calcular presión en A. Y vamos a ponerle presión en A. No, está bien ahí atrás. ¿No? Me pide la presión en B. Ya, eso me pide la presión en A y la presión en B. Bien. Aquí en la superficie le vamos a llamar 1. Y aquí a la salida le vamos a llamar 2. Ahora, lo que yo le pregunto, ¿cuánto es la presión en 1? ¿Cuánto le vale la presión en 1? 0. 0. ¿Cuánto vale? Aquí también la presión vale 0, ¿cierto? ¿Cuánto vale la velocidad en 1? 0 igual. 0 porque está quieto. Pero aquí no conozco la presión en 2, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer es Bernoulli. Entre 1 y 2. Entonces yo voy a tener presión en 1 sobre gamma más z sub 1 más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2g es igual a la presión en 2 sobre gamma más un z2 más una velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2g. Fíjense que cuando estábamos viendo también estática, nosotros habíamos considerado presión y alturas nada más, ¿cierto? Las velocidades yo les expliqué también que cuando hay una cinemática recién viene de acuerdo a la energía cinemática que tiene el sistema, ¿no? Entonces por eso que aparece la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense aquí la velocidad 1, P1 0, P2 0. Me falta mi eje de referencia. Mi eje de referencia lo podemos escribir donde usted quiera. Yo si quiere lo puedo poner aquí el eje de referencia. Si yo le pongo el eje de referencia en ese lado de ahí, entonces yo voy a tener aquí que el Z1, ¿cuánto vale el Z1? Simplemente vale 1.
Y acá el Z2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el Z2 con referencia a C? Vale 4. Entonces, el Z1 vale 1. La velocidad 1, no sé. El Z2 vale 4. La velocidad B2 elevado al cuadrado sobre 2G tampoco. Más, ¿no? Cierto. Ingeniera, disculpe, ¿la velocidad 1 no era 0? La velocidad 1, 0, ¿no? Estoy mal. La velocidad 1 elevado a 0 también. Entonces, yo puedo calcular la velocidad 2 acá, ¿no ven? La velocidad 2 entonces sería igual a Z1 menos Z2 todo esto por 2G. Que cuando las presiones son iguales, a ver, B2, ¿por qué me sale negativo? A ver, ¿qué no estoy haciendo bien? La velocidad de Ingeniera, la 1, presión 2 no sería, no habría una presión en el punto porque debido a al DR del fluido. no, porque fíjense, estoy tomando justamente aquí, donde, no estoy tomando en B, estoy donde está saliendo aquí en el pico de la cañería. Entonces, como ya está abierto a la atmósfera, también ahí la presión 2 vale 0. ¿Cierto? Ajá, aquí pues hay un problema. ¿Qué altura, presión en el punto 1? Aquí va a ser Z2, ¿no ve? Aquí es que le puse Z2 aquí. Z1 es igual a 4. Entonces 0 también, ¿no ve? Ahí estaba el problema, estaba saliéndome negativo. Esto es Z1 y esto es Z2. Yo lo puse al revés acá. Esto es Z2. Entonces Z1 va a ser 4 menos Z2 que vale 1 es igual a B2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, la velocidad, ¿ven? Esta es igual a la raíz de 2G por 3. Ustedes, no sé si han visto esa, que sería 2 veces por la altura. ¿Han visto esta fórmula ustedes? ¿En física? Sí. Sí, ¿no ven? Bueno, pero eso es cuando no hay cambios de diámetro, todas esas cosas. Solamente hay ahí que varía simplemente la velocidad con la altura, que es una energía potencial, ¿no ven? Bien, entonces, ¿cuánto sería la velocidad 2? 7,67. ¿Cuánto? 7,67. 7,67 metros sobre segundo. Bien, ya yo tengo una
Un B2 por lo menos. Con ese B2, ¿qué puedo sacar con ese B2? ¿Qué puedo calcular con esa velocidad? Caudal. El caudal, ¿no ven? El caudal con que está saliendo en 2 va a ser igual a la velocidad en 2 por el área 2. Entonces vamos a tener 7,67 por pi cuarto por el diámetro que vale, ahí tenemos 0,035 elevado al cuadrado. Entonces voy a tener el caudal 2. Vamos a tener el caudal con que está saliendo el aceite ahí, ¿no? Que fíjense, ahí no interesa si es aceite, agua, porque todavía no estamos tomando en cuenta el líquido, ¿no? Si es aceite, agua, va asociado con las presiones, ¿no? ¿Cuánto sería el caudal 2? 0,007. 0,007. ¿7 cuánto? 37. 737. 37 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Ahora vamos a calcular la presión en A. Bien, para calcular la presión en A, yo la puedo hacer de diferentes formas. Desde el punto 1 al punto A, desde A hasta 2, no sé cómo ustedes quieren hacerla. Da lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer Bernoulli de 1 hasta A o de 2 hasta A, porque ya conozco valores en 2 y en 1. ¿Sí? ¿Cierto? Hola, hola. Bien. ¿Cómo quieren calcularla? ¿Entre 1 y A o entre 2 y A? Bueno, vamos a calcularla ya que no me contestan usted. Bernoulli. Siempre voy a escribir de dónde estoy haciendo mi Bernoulli. 1A. Entonces voy a tener presión en 1 sobre gamma más Z sub 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G igual a la presión en A sobre gamma más Z de A más velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Nuevamente, ahí vamos a tener presión en 1 vale 0. La velocidad en 1 vale 0. Ahí, si yo estoy tomando ese eje de referencia, Z sub A vale 0, ¿no ve? Z1 va a valer 4 metros. Entonces aquí simplemente me quedaría 4 es igual a P de A sobre gamma más Z sub A que vale 0 más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Bien, ¿puedo conocer la velocidad en A? ¿Puedo o no puedo conocer? Porque eso es lo que me falta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, se puede, ingeniero. Se puede conocer, porque yo tengo el caudal en A es igual al caudal en B, ¿no ve? O el caudal en 2.
el caudal en A es igual al caudal en 2. Yo he conocido el caudal en 2 que es 0,0737. Y el caudal en A, ¿qué diámetro va en A? 100 milímetros. Va a ser velocidad en A por pi por diámetro en A elevado al cuadrado sobre 4 es igual al caudal en B en 2, que es 0,00737. Entonces, la velocidad en A va a ser 4 por 0,0073 dividido entre pi y dividido entre el diámetro al cuadrado. El diámetro en A vale 100, que es 0,1 metro, ¿no ve? Al cuadrado. Entonces, yo tengo la velocidad en A. ¿Cuánto sería la velocidad en A? Ahora vos tenés que inventarte unas oraciones. ¿Qué puedes hacer de oración? 0,94. 0,94 sobre segundo. Entonces, yo tengo que la presión en A Pero tenés que empezar con los molitos. va a ser igual a 4 menos 0,94 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 por el gamma del líquido, que sería su DR, que es 0,85 por 9,81. Entonces, esta presión me va a dar en kilonewton sobre metro cuadrado. $32,98. 32,98 kilonewton. Tengo la presión en A. Ahora, tengo los caudales que ya me pidieron. Donde usted quiera, ya podemos, el mismo caudal que va saliendo de ese tanquecito y va fluyendo hasta en 2, ¿cierto? Por el principio de conservación por el principio de continuidad. Caudales son los mismos. No hay una bifurcación ahí para que yo sume los caudales. Entonces el caudal sigue siendo el mismo, ya hemos encontrado caudal. ¿Ya? El caudal que fluye en ese sistema. Ahora me pide calcular la presión en B. Entonces yo voy a hacer Bernoulli. ¿Entre qué puntos quieren? ¿Entre A, B? ¿Entre 1, B? Tengo la presión en A. Tengo la velocidad en A. Tengo todo, ¿no? Voy a hacer Bernoulli AB. La velocidad al cuadrado de A sobre 2G más Z sub A más la presión en A sobre gamma es igual a la presión en B sobre gamma más Z sub B más la velocidad B al cuadrado sobre 2G. Que no conozco la velocidad en B, ¿no? Porque ahí cambió de diámetro. Es el mismo diámetro. Donde me cambió el diámetro fue ahí en la salida, ¿no? Entonces, ¿cómo
el caudal en A es igual al caudal en B. Podría decir velocidad en B por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 va a ser igual a velocidad en B por pi por diámetro en B al cuadrado sobre 4, como dA es igual a dB. Entonces esto va a ser, y la velocidad en A va a ser igual a la velocidad en B. Por lo tanto, esto se me va con esto también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, ¿cuánto vale el Z sub A? Si tenemos en la línea de referencia ahí, Z sub A vale 0. Y el Z sub B va a valer 1. Porque hay un metro de desnivel. Un metro de desnivel. Bien. A ver, ¿qué más necesito? Presión en B sobre gamma más Z sub B va a ser igual a la presión en A sobre gamma más Z sub A. Entonces tengo que la presión en B va a ser igual a la presión en A. 32.98 kilonewton metros cuadrados. El gamma va a ser 0,85 por 9,81, que sería el gamma. Más Z sub A, 0, ¿no ves? Entonces menos 1 multiplicado por el gamma por 0,85 por 9,81. Entonces, yo he calculado mi P sub B. 24,64. Entonces yo tengo que 24,54 kilonewton metros sobre cuadrado. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué tal les pareció continuidad y Bernoulli? Facilingo, ¿no? ¿Qué dicen? Sí. Facilingo. Bonito, facilingo. Interesante. Este tercer parcial es realmente facilingo, ¿ya? Bien. Entonces, yo voy a pasarle el práctico y el examen va a ser el próximo fin de semana, ¿de acuerdo? Ingeniera, Esto no entra. Eso no entra. No entra. Va a disculpar, es que no tomé atención en la anterior. ¿El segundo parcial desde dónde a dónde va a ser? Empuje y flotación. Empuje y flotación. Movimiento de masas líquidas y algo de análisis adimensional que ustedes tienen que investigarme. ¿Ya? Yo le voy a pasar una teoría de análisis adimensional y ustedes van a sacar sus conclusiones, porque lo que yo quiero es que investiguen un poquito también, ¿ya? Bien, ok. De acuerdo, esta tercera parte que ya hemos visto en la anterior clase y hoy día ya no entra, ¿ya? Desde lo que empezamos hidrostática no entra, ¿ya? Ya yo les pasé a la plataforma, incluso toda la teoría que hemos visto hace rato ya les pasé y la que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Entonces ya está en la plataforma. Lo único que son estos ejemplos que les voy a seguir pasando para que ustedes estén viendo, ¿ya? Bien, gracias. Una Nos pregunta. vemos. Sí. El examen va a ser individual, lo que pasa es que usted dijo que iba a ser en grupo. En grupo vamos a dar. En grupo, el grupo se presenta y yo les pregunto a cada uno qué es lo que pasó, qué hizo, qué no hizo. ¿Grupo de cuántas, hija? Disculpe. Son 60 grupos de 5, 6. Ya, grupos de 6, para que sean 10 grupos. ¿Presencial va a ser? No, y ahí va a ser
Virtual nomás. El tercero y el Entonces, final. usted nos va a pasar el práctico y eso es lo que vamos a defender, disculpe. Exactamente, ustedes me van a defender. Por supuesto que yo le voy a ir preguntando y por qué, bajo qué premisa hizo eso, por qué hizo eso, y si pasa esto, qué es lo que pasa, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer en el práctico. No me vayan a venir es que a mí no me tocó esa parte, yo no la hice. Todos tienen que saber. ¿Ya? Listo, ¿De ingeniera. acuerdo? Bien, ok, gracias, hasta luego, hasta el miércoles, Ya. hasta luego, hasta luego. Gracias, ingeniera.